La vitrola y el mar. Un espacio para viajar en la música. Que tibio y tranquilo vas espiando a la tierra. وديشان salvaña mar, oh mar, oh mar. Hola Klaus, ¿cómo estás? ¿Cómo está el mar hoy? Bueno, ya lo puedes ver, el mar está hoy relativamente calmado, las olas pues no suben más de 50 centímetros. Tú sabes que aquí en el Golfo de Morrosquillo las olas son bajitas, parecen borreguitos y pues la temperatura del agua también es como la temperatura del vientre de la madre y por eso tanta gente le gusta bañarse aquí en el Golfo de Morrosquillo. Y mira, ya te está recibiendo el mar con esta brisa suave y pues hemos llegado, o tú has llegado en este momento a la playa de la Avenida Primera en Santiago de Tolú. Esta es la playa frente a Macondo. Muy bienvenido, Mario. ¿Cómo has estado? Bien, bien amigo, muchas gracias. La verdad que no imaginaba nunca que esto iba a ser tan especial y tan bonito cuando me invitaste a conversar y a viajar. No entendí bien al principio lo que me proponías, pero finalmente sí, creo que tenemos todos los elementos adecuados para comenzar el viaje. Sí, la verdad cuando me dijiste sobre la vitrola, el gramófono, a ver si estaba todavía disponible, me puse en la tarea y lo encontramos, lo rescatamos, está en muy buen estado. Y no, quedó bien, bien bonito se ve. eh, Se le echó un poquito de laca a la madera, esa madera está reluciente y ese cuerno que parece como hecho por algún animal en el mar. Eh, y bueno, pues aquí está el gramófono y espero que como tú me lo prometiste, hayas traído el disco, la música. ¿En qué nos vamos a transportar hoy? No, y te traje algo buenísimo para que viajemos, pero para poder viajar primero tenemos que estar en condiciones y con este calorcito como que me está dando sed, así que qué me puedes ofrecer para ponernos a punto primero con para quitarnos la sed o al menos para acompañar este paisaje de mar, de olas, de brisa y de viajes musicales? Bueno, pues vamos a acomodarnos, vamos a sentarnos. Aquí dispuse de las sillas. Estamos para contemplar un poco el sol de la tarde y pues por supuesto estar aquí enfrente a Macondo es porque el jugo decoroso que prepara Fernando pues es muy recomendado. Entonces este jugo decoroso de ese color rojo con esa espuma así frío, bastante frío, es delicioso. Eh, el corozo es una fruta que viene como de una palmita bajita, tiene muchas espinas, pero los frutos nacen como unos racimos, no son uvas, son como unas fruticas que tienen una almendrita por dentro, pero lo que se hace es que se cocina el corozo en agua, se le agrega algo de azúcar al gusto y cuando está ya cocinado se deja reposar y después se pone en la nevera a enfriar. Eh, Se procesa pasándolo, golpeando las fruticas para que suelten como ese color rojizo y suelten ese sabor y algo de su sustancia y se cuela, se le echa buen hielo y bueno, ya puedes disfrutar de tu jugo decoroso para el día de hoy. Pero sigo inquieto, ¿a qué horas, dónde está el disco, la música que me trajiste?
Calma, calma, amigo. Primero lo importante es el juguito este que se ve muy bueno. Mira, acá tengo este tesoro que traje para que escuchemos y viajemos juntos. Se trata de una obra musical rusa, ya tiene sus años, del compositor Marcuse. Esto es de principio del siglo pasado y tiene una historia toda bonita detrás. La obra se llama Las olas del amor y yo creo que vale la pena que lo escuchemos porque seguramente nos va a permitir alguna reflexión o te obligaré a que reflexiones sobre algunos temas que tienen que ver con esta canción o no. Pero bueno, esa es la gracia. Bueno, ya mismo voy a darle cuerda aquí a la vitrola. Tú vas instalando el disco y vamos a escuchar, vamos a ver qué pasa, a dónde nos va a llevar esta música. Sigue tomando el jugo, lo puedes dejar ahí un momentico. Bueno, aquí tomo el disco. Ya está lista la vitrola. Arranquemos, pues, escuchemos. Oye, sí, acordeones, muchos acordeones, muy evocador. Y bueno, al principio pensé que era música relacionada con el tango, como si tuviera bandoneones, pero si no me dices que es de un compositor ruso, y fíjate qué apropiado para el día de hoy. Habla la música, es la música de las olas, qué bello paisaje nos pinta este señor Marcuse, este compositor ruso. Y bueno, también me hace acordar de repente a veces de la musicalización de algunas películas francesas. No sé si te pasa lo mismo. Sí, sabes que hay algo curioso, interesante, porque mencionabas que te parece que, o sea, percibes la belleza del paisaje que pinta el autor. Es algo bonito que la música nos permita ver paisajes. Y esta canción tiene una cosa particular, es que originalmente el autor no la hizo pensando en un paisaje, como actualmente sí se asume que estamos hablando de un río y se hace el homenaje a este río, que es uno de los más, bueno, está dentro de la familia del top 10 de los ríos más largos de la Tierra. Tiene 4.494 kilómetros, ese es el noveno río más largo, te cuento, del mundo. Y lo que tiene en particular es que es un río que divide mucho de su trayecto a China de Rusia, o China de la antigua Unión Soviética. Y digo antigua porque el tener el río como frontera no fue ajeno a conflictos bélicos que se dieron no hace tantos años, bueno, en 1969, unas luchas muy trágicas entre los dos países, pero ya en el año 1600 y tantos ya había antecedentes de esas peleas, es decir, el río ha sido testigo de esos conflictos. Pero te decía que es una música que describe la belleza de un paisaje, pero inicialmente el autor no lo hizo con esa intención. Ahora una pregunta, amigo, estábamos hablando de este río en particular que tiene toda una historia y un trasfondo que estamos observando a través de esta música, pero me hace pensar que realmente los ríos tienen algún encanto en particular, y me genera la duda si todos los ríos han sido fuente de inspiración de piezas musicales, si todos los ríos son igualmente cautivadores, o por qué algunos ríos tienen ese encanto. Tendrá que ver con su extensión, tendrá que ver con las historias que han pasado sobre ese río. Todos los ríos tendrán su canción. No sé, tengo todas esas dudas. Por supuesto, si hablamos de ríos y acordémonos
de lo caudaloso del río Atrato en el Chocó, o nuestro río de la Magdalena, nuestra vertiente principal, o el río Cauca, incluso el río Nare, que es tan correntoso. Eh, sí, es una música evocadora y eh, aunque no se le dediquen muchas canciones a algunos de esos ríos, pero sí, la música, la profundidad, ese transporte que lleva como a ese aroma de árboles, de gente, de tranquilidad, de paz, es algo bastante particular, Mario. Como te digo, amigo, en este caso estamos hablando de un río que es frontera, ¿no? Que separa dos países. Estoy pensando en otros ejemplos. Hay otros ejemplos, ¿no? De países que en algún momento, o en alguna parte de su frontera, o la frontera, justamente es un río y separa esos dos países. Ahora, también sabemos o pensamos o creemos o es probable que las comunidades que están sobre ese río, no importa del país que sean, no son tan diferentes entre sí, ¿no? Eso significará que habrá que alejarse de los ríos para encontrar pueblos y culturas diferentes. ¿Será que el río nos recuerda que en realidad no somos tan diferentes? No sé si es el jugo, si estoy muy poético, si es el calor, si estoy muy profundo. No sé si estoy exagerando con estos simbolismos. Pues sí, pero Mario, las fronteras las hemos inventado nosotros. Los límites los inventamos nosotros. En la naturaleza, pues pueden haber conjunciones entre algunos entornos, algunos hábitats, algunos ecosistemas, pero siempre hay una solución de continuidad entre ellos. Simplemente que nosotros tenemos esa visión casi cuadriculada que esto llega hasta aquí y aquí comienza otra cosa. Es una manera eh, fácil de repente de entender las cosas, pero eso tal vez nos ha alejado de entender el equilibrio de los ecosistemas en la naturaleza. No sé qué opinas tú. Sí, no, estoy de acuerdo contigo y seguramente es un símbolo también o un reflejo de lo que nos está pasando, que aunque vivimos en la misma tierra, ¿cómo hacemos para estando en un mismo planeta? Nos estamos alejando de la naturaleza, ¿no? Suena un poco loco o fuerte. Ahora, amigo, es muy loco esto de ver las fronteras, ¿no? Ver otro país, o sea, pararse uno a la vera de un río y al frente tuyo tienes otro país, en la otra orilla. Pero a su vez nosotros somos la otra orilla de ese otro país. ¿Esto te inspira alguna reflexión de esas románticas que sueles tener? Bueno, ese tema de las fronteras, de las orillas, de las divisiones, pues me remite más que todo a mi infancia. Yo vivía en el barrio Los Sauces y solo a unos cuantos metros de la casa donde vivíamos, digamos como unos 30 o 40 metros, estaba un caño que cruzaba en sentido oriente-occidente y del otro lado del caño pues estaba el barrio siguiente que era Villa del Rosario. Entonces, para mí era saber que antes del caño era Los Sauces y después del caño era Villa del Rosario. Sin embargo, nos comunicábamos con el otro barrio simplemente cruzando los puentecitos. De manera que ir a jugar fútbol o encontrarse con amigos del otro barrio era una novedad y era algo curioso que me parecía en esa época, pero finalmente no existían los límites en la infancia de uno. Hablando de límites, bueno, por un lado te confieso que siempre me llamaba la atención el término ese de caño, porque, bueno, entiendo a qué se refiere, pero no en todos los países se menciona igual, en otros lados le decimos, no sé, una quebrada
un pequeño, no sé, un arroyo, pero bueno, sí entiendo la imagen que estabas hablando, esa imagen de tu infancia. Y yo estaba, mientras te escuchaba, haciendo también memoria. Yo de donde provengo también tenemos ríos, obviamente, pero es mucho más extenso el territorio que no tiene río, que no está cerca del río. Pero estaba pensando en el tema del río como fronteras artificiales o reales de comunidades, de barrios. Y una cosa simpática es que estaba pensando que a veces sucedía algo parecido con las vías del tren, que llaman ustedes las carrileras del tren, que, que visto digamos, de la estación inicial a la estación final es un encantador medio de movilizar personas de una punta a la otra, pero viéndolo de un costado al otro, también era una forma de separar ciudades, porque no todas las ciudades, no todos los pueblos crecían exactamente simétricos, siempre había una parte más grande de un lado de las vías que del otro, y eso también generaba diferencias, ¿no? Entonces el tema de la frontera realmente puede llegar a ser muy profundo. Amigo, mira, como te decía hace un momentito, y hablando de romanticismo, te decía que la letra, si bien nosotros no manejamos el ruso, pero me tienes que creer, confiar, que la letra habla del río Amur, que también se le conoce, depende, porque tiene nombres para los chinos diferentes que para los rusos, y se habla también del río del Dragón Negro, por ejemplo, suena muy imponente. Pero no te había contado exactamente los detalles del origen del vals, que como te decía, inicialmente el compositor lo dedica, el compositor estaba perdidamente enamorado de una muchacha, pero esa muchacha estaba casada con su jefe, porque él era militar. Era la esposa de su jefe, y él estaba perdidamente enamorado en ese amor que iba a ser imposible. Él compone este vals que habla del río, o que digamos está pensado para el río, pero está dedicado a ella. Esto no cae bien, como era de esperar, en su jefe, lo manda a otro lugar porque no estaba bien visto que le dedicara ese disco a la esposa. Finalmente pasan muchos años y la letra, digamos, actualmente hace referencia solo al río y ha perdido esa connotación de aquel amor imposible, ¿no? Entonces estaba pensando en el tema ese de los amores imposibles. Estamos hablando de amores imposibles, de ríos, de fronteras, y se me ocurre que habrá muchas obras artísticas que han sido motivadas a partir de esos amores imposibles, y no sé si habrá un cóctel de ríos y amores imposibles, porque amar a un río, lo que te decía recién, se pelearon por el río desde los años 1600, de los años 1900 y tanto, y el río sigue ahí, y ha pasado, como se dice, ha pasado mucha agua por el río, cuántas historias han pasado. Y los que son enamorados del río son enamorados de algo que no pueden tocar, no pueden, solamente tienes que admirarlo, no lo puedes cubrir, no lo puedes tener para ti, no lo puedes modificar, si quieres que siga siendo el mismo río, ¿no? ¿Será que es el jugo este que me diste, o el calor que me está haciendo delirar, o habrá algo de cierto en todo esto? Escuchemos nuevamente una parte de esta música tan evocadora que nos ha llevado por este camino y por este sendero viajando a través de los ríos, y te voy a hacer un comentario después. Pues Mario, como te dije, los límites los imponemos nosotros. Así a quemarropa recuerdo una historia de un amigo mío
que me narraba, incluso todavía con mucho dolor, la ocasión en que él eh, estaba enamorado de una muchacha y la familia de la muchacha no admitía o no permitía el romance o el amor con ella. Eh, Todo llegó a un límite en que ya les prohibían verse y ya la muchacha pues con mucho dolor le tocó eh, obligada a pedirle que no se acercara más porque estaba teniendo problemas con su familia. Y él, habitante de la ribera del río Magdalena, en la decepción amorosa y algo que no podía concebir ni creer, salió al río a llorar y vio pasando una lancha, una chalupa de pasajeros. Le hizo señas. En el río es costumbre que le hacen señas y la lancha se acerca. Él se montó, pagó su pasaje hasta el pueblo siguiente para llorar y llorar, y llegó a ese otro pueblo, se instaló en una edificación vieja donde había unos nidos de palomas y ahí lloraba, de manera que él decidió poner el río como la frontera para olvidarse de ese amor. De manera que aquí no es porque la chica estaba del otro lado del río, sino que él decidió ponerse del otro lado del río y mucho más lejos para buscar alivio. Pero parece que nunca lo encontró. Amigo, mira, este trago como que estaba muy bueno. Yo hasta tengo ganas ya de estar pidiendo otro, ¿no? No sé qué opinas. Y además se me ocurre un desafío para proponerte. Como sé que te gustan estas cosas de las que estamos hablando, si tuvieras que hacer un ranking así de, no sé, de tres o cinco ríos que para ti sean mágicos, ¿cuáles elegirías y por qué? Pues yo estaba por decir lo mismo. Yo creo que yo también tenía ganas de pedir el otro, pero estábamos tan enfrascados en nuestra conversación. Un momento, Fernando, dos más, dos más. Bien, ¿en qué estábamos? Ah, bueno, en el ranking de los ríos mágicos para mí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay muchos y de hecho cualquier río es mágico para mí por esa eh, atravesar llevando vida, por nacer en las montañas y llegar hasta el mar de alguna manera es un evento mágico. Sin embargo, pues siempre me impactó, por supuesto, el río Magdalena cuando vivía en Bogotá, poder llegar hasta el río Magdalena y ver lo grande y lo majestuoso que era. Ese fue uno de mis primeros impactos de un río. También está un río que no me acuerdo el nombre, pero que viene atravesando una población de norte de Santander que se llama Cucutilla, pasa por otra población que se llama Arboledas y en ese intermedio cruza por un camino que conduce a San José de la Montaña, una vereda de esa población de Cucutilla, y en esa vereda nació mi mamá. Yo hace unos 2 años tuve la oportunidad de ir a conocer ese lugar y lo caminé bastante y eso me transportó realmente a, a sentir como la esencia de por qué mis abuelos y mi mamá vivieron por esa zona y ese color prístino todavía, eh, clarito, el agua fría, las rocas, el sonido, la vegetación, la naturaleza. Ese es uno de los ríos que más me ha impactado a mí. Y otro de los ríos que me impactó siempre mucho fue el río Nare, porque en alguna época cuando íbamos a paseos hacia Puerto Nare, era el plan obligado ir al río Nare y es bellísimo y sobre todo por por la fuerza, por lo motivador que parece
el río con esa fuerza siempre constante me gusta mucho. Pues como te digo, hay muchísimos, pero yo elegiría esos tres. La verdad es que detrás de cada música seguro que hay muchas historias, ¿no? La gracia está en encontrarlas, en poder descubrirlas, ¿te parece? Bueno, ya ves cómo ha sido interesante escuchar esta música como llena de acordeones. En un momento suenan alegres, en un momento suenan nostálgicos. Y qué curioso que en el marco de la playa, frente al mar, con la brisa suave, con estas olas suaves, nos haya invitado a evocar los ríos y sobre todo por las circunstancias en que tal vez nuestro compositor invitado a la vitrola, Max Hughes, el compositor ruso, compuso estas olas. Es curioso, pero creo que tenemos ese privilegio de poder estar escuchando música que evoca un río desde el mar, es decir, como la madre llamando al hijo. El mar siempre recibe a su hijo, que es el río. La vitrola Y el mar.